Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a trabajar en esta ocasión con el concepto de especie predominante. Bueno, resulta que en una solución acuosa es común tener más de una especie soluble, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la metalurgia extractiva tenemos iones disueltos, tenemos el oxidante, tenemos el ácido que se encuentra en su forma disociada. Pues bueno, entonces resulta que en la flotación también tenemos este tipo de conceptos. El colector se encuentra de alguna manera solubilizado en la fase acuosa y este tiende a una absorción sobre una especie mineral en particular. En la química general también tenemos diversos casos, cuando preparamos un ácido, cuando preparamos un ligando orgánico o disolvemos un quelante, siempre vamos a tener una especie que va a estar en mayor concentración o va a ser la que, si tomamos en cuenta la concentración total de la solución, esta es la que tiene la mayor concentración posible. En otras palabras, es la que se encuentra en mayor cantidad en una solución. Eso no quiere decir que las otras especies que no serían las predominantes no existan, sino que esa especie predominante que tenemos en la solución podría en algún momento representar todo nuestro proceso. Por ello, el interés de conocer esta especie predominante en la industria, en la química general, es muy importante, ya que si logramos conocer esa especie predominante, podríamos en su momento conocer cómo actúa y en función de ello optimizar un proceso determinado. Bueno, vamos a dar inicio entonces con las especies predominantes, por ejemplo, cuando preparamos un ácido o una solución ácida de un ácido monoprótico. ¿Qué se refiere a ácido monoprótico? Bueno, tenemos el ácido clorhídrico, por ejemplo, que tiene un protón. Por ejemplo, el CH3COOH, que es el ácido acético. El ácido nítrico, por ejemplo. Y entonces ustedes tendrán conocimiento que los ácidos se disocian, ¿no? Se disocian en un protón más un contraión, ¿sí? Y entonces la constante de equilibrio, a la constante, aquí falta una S, la constante de equilibrio corresponde pues a esta expresión matemática, ¿sí? El producto de la concentración de los productos o la multiplicación de la concentración de los productos entre la concentración inicial de ese ácido. Una vez que tenemos este concepto de constante de acidez, podemos aplicar matemáticas correspondientes, en este caso el logaritmo, para transformar esa ecuación de constante de equilibrio de la siguiente manera. En realidad eso es un producto, el logaritmo de un producto, o sea, esto fue el logaritmo de h más por logaritmo de a menos entre HA. Y eso pues significa una suma, ¿no? Por ello está una suma. Y luego lo que hacemos es multiplicar por menos 1 únicamente esa expresión matemática. Y llegamos a una ecuación de este tipo, ¿sí? Al multiplicar por menos 1 esta expresión matemática y arreglando estas cosas, ¿qué encontramos? Pues que podemos sustituir el concepto de pH, que es menos logaritmo de la concentración analítica de H+. Debo aclarar que estos videos o en este momento estamos considerando este concepto de pH. Más adelante vamos a ver que eso no es cierto, que en realidad el pH es el logaritmo, pero de la actividad del protón. Eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento, si consideramos que estamos en una solución en donde tenemos muy poca cantidad de soluto, o en otras palabras, en una solución diluida, entonces esta actividad correspondería prácticamente a la concentración H+, ¿sí? Y bueno, entonces podemos definir dos aspectos diferentes, el pH como menos logaritmo de H+, y el pKa como menos logaritmo de la constante
de equilibrio, en este caso constante de acidez. Y vean qué obtenemos aquí, ya ordenando esa ecuación. Una ecuación muy utilizada en la química analítica. Esta ecuación se conoce como la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y esta ecuación relaciona, por supuesto, el pH en una solución en función del ion y del ácido, es decir, el ácido y su base conjugada. Este es nuestro ácido, su base conjugada. Y entonces esto nos sirve de manera importantísima para preparar buffer, ¿no? Preparar soluciones buffer. ¿Qué es una solución buffer? Es una solución que de alguna manera nos va a permitir mantener un pH en una solución. Si de pronto hay una pequeña adición de una sustancia alcalina o ácida, estos amortiguan esa acidez o esa alcalinidad agregada y por lo tanto el pH se va a mantener constante. Vamos a preparar un caso de este tipo de sistemas, que es en el caso de la flotación, por ejemplo, se utilizan siempre aditivos, un aditivo que se llama modificadores. Estos modificadores se agregan, por ejemplo, en la flotación para modificar el pH en la celda durante la operación. Y bueno, entonces nos comenta el ejercicio: calcular la masa de acetato de sodio que se debe añadir a 1 litro de una disolución 0.2 molar de ácido acético para tener una disolución reguladora, buffer, tampon de pH igual a 5. Nos dan el pKa. Ya sabemos ahora que es el pKa, el menos logaritmo de la constante de acidez. Y si nos regresamos a este caso, pues tenemos que pH es igual a pKa más logaritmo de A menos sobre H más. ¿Por qué esta fórmula? Porque nos está hablando de un ácido monoprótico, ácido acético, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces lo único que hacemos, queremos encontrar la concentración de la base conjugada, que sería en este caso el ion de acetato, ¿verdad? Del acetato. ¿Qué es lo que en realidad tendríamos aquí? Pues es que el CH3CO más. Aquí vamos a tener CH3CO menos. Más H más. ¿Sí? Pero necesitamos agregar acetato de sodio. El otro es el acetato de sodio, es este. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón buscamos el ion acetato. Y entonces, lo único que hacemos es despejar. Ya conocemos el ácido, en este caso la concentración de ácido acético. El ácido acético nos dice que es 0.2 molar de ácido acético. Y bueno, entonces ya tenemos pH, queremos que sea 5, pKa sabemos que es 4.76. Despejamos H menos y nos queda 0.347. Y como ustedes notarán, pues si el ion acetato total que necesitamos, este lo puede proporcionar el acetato de sodio, ¿verdad? Y entonces lo que obtenemos de este lado como acetato total, pues va a corresponder en moles igual a el acetato de sodio, cuyo peso molecular es 82.03. Entonces, ¿cuánta masa necesitamos? Bueno, ya conocemos la concentración de acetato. Tenemos un volumen de 1 litro, la masa molecular, y entonces tenemos que agregar 28.51 gramos. Y ya con ello sabemos que para ajustar o para tener un amortiguador de pH igual a 5, necesitaríamos agregar a una solución 0.2 molar de ácido acético, aproximadamente 0.34.7 molar de acetato de sodio, lo que equivale a 28.5 gramos. Y bueno, entonces con ello ya sabemos cómo se aplica una constante de equilibrio, cómo se hace el tratamiento matemático. Llegaremos a la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Ya vemos una rápida aplicación de ello, pero algo muy importante: ¿cuál es la especie predominante? Bueno, eso lo vamos a platicar de esta manera.
Esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch y ya tenemos la ecuación matemática puesta. Y ahora vamos a analizar tres casos de interés. Por ejemplo, cuando esta relación matemática que está aquí, esta proporción, ¿sí?, es 1, o sea, es la misma, a menos si HA vale 1, pues ¿qué va a ocurrir? Pues el logaritmo de 1 es 0, entonces el logaritmo nos va a dar 0. ¿Qué significa en ese momento? Pues significa que pH va a ser igual a pKa, ¿están de acuerdo? O en otras de las palabras, esta concentración y esta concentración serán iguales. Entonces, ¿qué especie predomina? Pues no hay una especie predominante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la solución, ¿qué tendríamos? Pues podríamos tener HA, podríamos tener A-, que son las únicas especies que estarían, ¿sí? Y entonces cuando les comento, cuando esa relación es 1 o es la misma concentración, pues no tenemos especie predominante. Podríamos decir incluso que las dos predominan, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando el pH de la solución es menor a pK? Fíjate, matemáticamente, ¿qué estaríamos comentando? Pues matemáticamente diríamos, mira, pH tiene un valor, pero es menor a pK, entonces cuando hagamos la resta de este menos este, ¿qué va a hacer esto? Nos va a dar negativo. ¿Sí? O sea, pH, pensemos que el pH es 2 y el pK es 6, entonces 2 menos 6 da menos 4. Por esa razón, esta relación del logaritmo va a dar negativo. Y para que matemáticamente este logaritmo sea negativo, la única opción es que HA sea mayor. Entonces, cuando el pKa es menor, cuando el pH es menor que el pKa, la especie predominante será HA. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver el caso en donde el pH fuera mayor que pK. Pensemos que si el pK es 4.7, en este caso estaríamos hablando de un pH 5. Entonces, 5 menos 4.7 pues va a quedar positivo, 0.3. Entonces el logaritmo va a ser positivo. La única manera para que este logaritmo sea positivo, pues tendría que ser que A menos sea mayor que HA, ¿verdad? Y entonces A menos es la especie predominante, tiene mayor concentración. Bueno, de este análisis podemos reflexionar lo siguiente, que cuando el pH es menor que pKa, predominará siempre la especie ácida cuando estamos tratando con un ácido monoprótico. Y que para valores de pH mayor que pKa, siempre va a predominar la especie alcalina. ¿De acuerdo? En ese sentido, pues tenemos esta forma general y vamos a ver un ejemplo. Aquí nos dicen el ácido benzoico es un ácido monoprótico, ¿sí?, cuyo pKa es 4.20. Determine la especie predominante a un pH 8. Entonces tenemos que esta es la disociación de ese ácido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que todo esto sería A y esto sería H. Es decir, este es A menos y este es H más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar rápidamente? Cuando el pH dice, si el pH es 8, pues ¿cuál especie va a predominar? La alcalina. Ya sabemos que la que va a predominar es la especie A menos, ese contraión. Y aquí está. Eso ya lo sabemos de esto. ¿Por qué? Porque el pH es 8, pK es 4.20. ¿Qué se cumple? Pues que el pH que yo quiero encontrar, el pH al que yo quiero conocer, si una especie predominante, pues es 8 y 8 es mayor que 4.2. Por lo tanto, la especie predominante va a ser H, en este caso A menos, que sería este ion, ¿sí?, el ion benzoato. ¿De acuerdo? Pues entonces ya con ello aplicamos esto. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Nos dice el ion amonio se disocia de la siguiente manera. Fíjate que ahora no tenemos pues como tal una especie
que de alguna manera se esté disociando, pero esto no es un A negativo, pero pudiéramos pensar que si esto es un ácido, nos da protones y nos da una especie que pudiera ser como A negativa, pero como te comento no es A negativo, pero sí es una especie ácida y por lo tanto determine la especie predominante a una solución con pH 7. Bueno, pues entonces el pKa de esta solución, si sacamos el logaritmo de 5.75 a la menos 10, nos da 9.24 y como el pH al que queremos conocer qué especie predomina es 7, pues entonces 7 es menor que 9.24, por lo tanto la especie que predominará será la especie ácida, en este caso NH4+. ¿Estás de acuerdo? Este sería nuestro ácido y este sería como Sa-, aunque no tenga carga, ¿de acuerdo? Pues bueno, ya con ello miramos y ya sabemos cómo estimar y cómo saber en qué momento tenemos una especie predominante en función de la constante de acidez y del famoso pKa. Pues bueno, con ello terminamos esta clase, espero te haya gustado. De ser así, compártelo y dale un like. Nos vemos, saludos.